Ya, buenas noches, chicas y chicos. Vamos a comenzar con la guía de medidas de tendencia central. Y antes de todo, como siempre, quiero saber si es que quieren ver algún ejercicio puntual o vamos viendo uno por uno. Voy a quitar mi cámara para que no tape nada del video. ¿Qué ejercicio quieren ver? Bueno, si no dicen ninguno, partimos del comienzo nomás y vamos revisando. Ya. Sí, yo creo que es bueno que vayamos en orden esta vez porque nos ha pasado en clases pasadas que de repente necesitábamos ver algo antes de hacer los ejercicios, entonces, además que esta guía también tiene como, si no me equivoco, 4 ejercicios que no tenemos que ver, que me los voy a saltar de lleno porque en el fondo yo creo que no tiene sentido que dediquemos tiempo a ejercicios que no van a ser preguntados en la prueba, ¿ya? Así que vamos allá. Ya. El ejercicio 1 dice: en un curso, el profesor jefe decide tener un catastro respecto del número de integrantes del grupo familiar de cada uno de sus alumnos. ¿Ya? Entonces nos dicen 5. Voy a ir haciendo una tablita acá al tiro. Entonces nos dicen que em, voy a poner acá alumnos y voy a poner aquí esta y de integrantes por familia, ¿ya? Por familia. Entonces nos dicen que 5 alumnos tiene 6 integrantes, 3 tienen 4 integrantes, 8 tienen 7 integrantes y 4 tienen 3 integrantes. Entonces, nos preguntan, ¿cuál es la moda de la cantidad de integrantes del grupo familiar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es la moda? ¿Se acuerdan cuál era la moda? Ya, bien. Paula dice al tiro la B. 7, ¿sí? ¿Todos, todos perfectos en eso? ¿Todos tienen claro por qué es la B? Perfecto. Si todos lo tienen clarito, seguimos nomás. Exacto, porque es la que más se repite. Sí, así es. Eso es la moda, simplemente eso. Ver cuál de todas es la que se repite más. Ya, este no lo vamos a ver porque nos preguntan por algo. Si quisieran preguntarme así como si les queda la duda y quieren saber cuál es, me pueden mandar un correo y ahí lo vemos. Pero lo que es la clase me lo voy a saltar, ¿no? ¿Ya? Entonces veamos el 3 que dice: para calcular la nota final de un curso, se considera la nota de presentación, que vale un 70%, ¿ok? Y la de examen, que vale un 30%. Si un alumno se presenta con un promedio de nota 5, ¿qué nota deberá sacarse en el examen para obtener una nota final de 5,8? Ya, acá lo que yo sugiero es armar como una, entre comillas, ecuación con respecto al promedio, ¿sí? Entonces, no sé si ustedes lo resolvieron. ¿Tienen dudas con este? ¿Sí? Ya, entonces lo vemos, no hay problema. Ya. Sí, no se preocupe. Si alguien tiene duda, lo vemos al tiro, no hay problema. No es como que nos vayamos a saltar. Ya. Entonces, nos dicen que ya, vamos a decir, el promedio final, que le voy a poner em, X, X grande ya, va a ser igual al promedio de notas, que en este caso le voy a poner Y.
y pero con un palito, ¿ya? O sea, esto como que representa cuando hacemos esto, es como la notación usual o socialmente utilizada para referirse al promedio, ¿ok? ¿Ya? Esto por el 70%, ¿ok? Más la nota de examen, que vendría siendo, lo voy a poner, no sé, Z, por un 30%. Ya, no sé si alguna vez ustedes han calculado sus notas y le han dicho, o el profe le ha dicho, ya, miren, esta nota vale tanto, y no es como un promedio normal, sino que esto se llama a veces, no sé, notas ponderadas o qué sé yo. Pero esto es lo que hay que hacer, ¿ya? Entonces, si se fijan acá, como que formamos una ecuación, y lo que nos piden exactamente es qué nota debe sacarse en el examen. Por lo tanto, lo que nos están preguntando en este caso sería Z, ¿cierto? Esto que está acá. Conocemos esta, conocemos esta. Entonces, ¿qué sugiero yo? Despejar Z, ¿ya? Entonces, Z va a ser igual, voy a ponerlo como Z por 30% va a ser igual a X grande, o simplemente X, menos Y por 70%, ¿ya? Luego, voy a dividir por 30% en ambos lados para que nos quede la Z sola, por lo tanto sería Z va a ser igual a X partido en 30%, menos Y partido en Y por, digo, 70% partido en 30%. Ya. Entonces, ¿qué es lo que seguimos? Ahora reemplacemos los valores. Como nosotros queremos saber Z, el cuaderno acá me está molestando. Nuestro promedio es de 5,8, sería 5,8. ¿Sí? Menos la I, que en este caso sería... se me perdió. Claro, no, esto no es esto, sino que... Ahí sí. Ah, sí, estaba bien. Y la nota con la que se presentó que habíamos dicho que era I es 5,5 por 70C. No, lo voy a anotar nomás. Ya. Aquí despejamos esto. Lo dejaríamos como 5,8 partido en 30% menos 5,5. Y esto sería por 7,3, o sea, 7 partido en 3. Ya. Tenemos esto. ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos operar esta ecuación que de por sí no se ve muy, muy bonita? ¿Recuerdan ustedes cómo podíamos expresar los números decimales? Fracciones. Perfecto. Si nosotros tenemos, por ejemplo, tomemos el 5,8, esto es lo mismo que tener 58 partido en 10, ¿cierto? Sí, así es. Así que voy a hacerme un poquito de espacio. Entonces nos quedaría, Z va a ser igual, voy a poner 58 partido en 10, partido en 30%. ¿Y 30% cómo lo podemos expresar? ¿Se puede expresar de alguna forma que no sea por ciento? ¿Sí? ¿Cómo? Perfecto. Muy bien. Entonces también recordemos que 30% nosotros lo podemos expresar como 30 partido en 100 o 3 partido en 10. ¿Sí? Entonces tenemos 3 partido en 10 menos
55 partido en 10 por 7.3. Bien, entonces ahora con esto, si nos damos cuenta, este se muere con este. Y nos quedaría 58 partido en 3 menos 55 por 7 partido en 10 por 3. Y aquí no queda más que, a ver, ¿no podemos simplificar algo? Sí, podemos simplificar por 5. ¿Se recuerdan de la forma que le había explicado por teorema fundamental del álgebra? Podemos descomponer el 55 como 5 por 11. Y el 10 también sabemos que es 5 por 2, ¿cierto? Entonces tendríamos 58 partido en 3. 58 partido en 3. Menos 5 por 11 por 7 partido en 5 por 2 por 3. Simplificamos. Este se muere con ese. Y nos iría quedando 58 partido en 3 menos 7 por 11, que sería 77 partido en 6. Yo creo que aquí ya no hay nada más que hacer. Simplemente nos queda sumar. ¿Cómo sumamos fracciones? ¿Qué hacemos? Mínimo común múltiplo. ¿Cuál sería el mínimo común múltiplo entre ambos? Entre el 3 y el 6. Perfecto. 6. Ya, entonces sería ¿cuántas veces nos cae el 3 en el 6? Nos cae 2 veces. 58 por 2 es 116. Menos 6 cae una vez, 77. A ver si me quieren ayudar con esta resta. A ver si alguien me gana. Ya, 39, muy bien. Y ahí ya no, ahora tenemos que expresar esto en decimales. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo pasamos 39,6 a decimales? Esto también lo podríamos escribir como 11 partido en 2, ¿cierto? Simplificar y dividir. Perfecto. Lo voy a hacer acá arriba porque aprovechando que tengo este espacio. Ya, 11 dividido en 2. Nos cabe... creo que me equivoqué. Esto no es. Esto es 13. Claro, me está apareciendo algo raro. Se nos cae 6 por 2. La E. Sí, así es. Nos sobra 1. Y así efectivamente nos damos cuenta que es la alternativa E. Bien, ¿les quedó claro el ejercicio? Era como puro desarrollo aritmético nomás, ¿no? Pero sí entiendo que en esta parte de acá, donde nos dicen como que el promedio equivale a tanto porcentaje y el examen equivale a tanto, puede ser como un poco enredado, pero lo ideal es que tengan como harto ojo acá. Ojo, ¿sí? Todo claro. Perfecto. Seguimos. Alternativa. Pregunta número 4. Si P es un número entero positivo, entonces, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones es o son falsas? ¿Ya? Nos dice la primera. Si P es igual a 1, entonces el promedio de los 5 primeros múltiplos de 5 es igual a 5P por 10, o sea, más 10. ¿Ya? ¿A alguien se le ocurre cómo hacerlo? Primero que todo, ¿qué son los primeros múltiplos de 5? ¿Qué entendemos por los múltiplos de 5?
ir sumando 5. ¿Sí? Sí, podría ser una forma de definirlo. ¿Sí? También serían como la... ya, dejémoslo con eso. Claro, entonces los primeros 5 múltiplos serían, por ejemplo, 5 por 1. Tenemos el primero, lo vamos a ir anotando acá. Vamos a ir comprobando. El primero sería 5 por 1, 5. 5 por 2 son 10. 5 por 3, 15. 5 por 4, 20. Y 5 por 5, 25. Como dice Paula, efectivamente como que fuimos sumándole 5, y ahí tenemos los primeros 5 múltiplos de 5. Ya, pero no nos piden eso, nos piden el promedio. Entonces saquemos el promedio a esto. Entonces teníamos que sumar. ¿Por cuánto tendríamos que dividirlo? Perfecto, por 5. Ya. ¿Acá alguien me sugiere algo para calcularlo o ya lo tienen calculado ya? Acá yo, ya, sí, 75 por 5. Eliminar el 5. Bien, yo hice eso cuando lo hice. Pero muy bien de hora también. O sea, estaba perfecto lo que hizo. Pero también una forma es como factorizar el 5 y así sumamos un número más chiquitito. O sea, es como algo de comodidad, ¿no? Aquí ya es como que a lo que ustedes se manejen. Bueno, toda esta suma resulta 15. Ya. Entonces, ¿se cumple esto o no? ¿Podríamos decir que 15 es igual a 5p más 10? ¿Es falso o verdadero? ¿Sí? Es verdadero, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos dicen que p es igual a 1. Entonces, si reemplazamos, nos quedaría 15 va a ser igual a 5 por 1 más 10. Si resolvemos esto, vamos a ver que 15 es igual a 15 y está correcto. Bien, entonces la primera es verdadera. Le vamos a poner una V. Ya, la segunda. Si p es igual a 1, entonces la mediana de los 6 primeros múltiplos de 4 es... Básicamente tenemos que hacer lo mismo, ¿cierto? Entonces sería 4 más 8. Ah, no, pero acá no nos están pidiendo promedio. 4, 8, 12, 16, 20 y 24. Nos piden la mediana. ¿Se acuerdan cuál era la mediana? No, ya, no hay problema. La mediana, cuando nosotros nos entregan eh, datos, por ejemplo, tenemos que fijarnos primero que todo si es que están ordenados. ¿Bien? Entonces, para nosotros poder identificar la mediana, tenemos que ordenar nuestros números, ya sea de orden ascendente o descendente. Si nos fijamos acá, está en orden ascendente, ¿cierto? Entonces, luego, para poder identificar cuál es la mediana, tenemos que comprobar si nuestro total de datos es par o impar. Si está fuera par, como en este caso, nos vamos a dar cuenta que la mediana debería estar entre este y estos dos números. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sería sacar el promedio entre estos dos. Si fuera el caso en el que supongamos que esto no tiene el 24, sino que llega hasta acá nomás. Entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 datos, por lo tanto la mediana es la del medio. Entonces la mediana sería automáticamente 12. ¿Se acuerdan que en la clase vieron una forma para poder identificar, dependiendo de cuántos datos les entregan, la posición, era, que la posición, no sé, le voy a poner posición más. La mediana es igual a n, donde n es la cantidad de datos, más 1 dividido en 2. ¿Sí? ¿Se acordaron ahora? Ya, perfecto. Entonces, ¿qué nos queda hacer? Ver la mediana. Para ver la mediana entre estos dos, sabemos que está acá. Entonces sacamos el promedio entre estos dos, que sería 16 más 12 partido en 2. Esto sería
28 partido en 2 y 14. Pero no nos piden eso, ¿cierto? Nos piden que ese 14 sea igual a 4p más 10. Nos dicen que p es igual a 1. Y al igual que el anterior, se cumple, ¿cierto? Por lo tanto, es verdadera. Ya, hasta acá. ¿Alguien se me quedó atrás o vamos todos al mismo ritmo? Ya. Yo creo que vamos bien. Si nadie me dijo nada, porque vamos. No entendí por qué 12 y 16. Perfecto, ya ven, no hay problema. Porque nosotros sabemos que la mediana es justo el dato que está al medio del total de todos los datos que nos den. ¿Ya? O sea, por ejemplo, si esta fuera impar, si te das cuenta, si tuviéramos 5 datos, ¿cachai? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál es la mitad entre 1 y 5? Está el 3, ¿cierto? Por ejemplo, acá tenemos 1 y 2, 1 y 2. Por lo tanto, si te fijas, este está como justo en el centro. Pero no tenemos esos datos. Nosotros tenemos uno más. Y por eso les hice como hincapié en la forma para encontrar la posición. Porque, bueno, este es un caso sencillo. Tenemos 6 datos. Pero imagínense, tuviéramos que calcular la mediana entre 200 datos, no sé, 243 datos, qué sé yo. Ahí como que la cosa se pone un poco color de hormiga. Entonces, si te fijas, acá tenés uno, tanto, chuta, ya, por acá, no. Entonces, no es no es ni esta ni esta. Pero cuando tenemos datos pares, tenemos que sacar el promedio entre los que están en el centro. ¿Sí? Entonces, la mediana sería el promedio entre estos dos. Si te fijas, bueno, si nosotros metiéramos los datitos en la fórmula, sería la mediana va a ser, o sea, la posición de la mediana en estos datos que están al medio nomás. N. No. N es la cantidad, es el total de datos, lo voy a anotar acá igual. Claro, eso voy a calcularla acá, ya. Entonces, por ejemplo, son 6 datos, de la posición de la mediana va a ser igual a 6 más 1 partido en 2, sería 7 partido en 2, ¿cierto? Y 7 partido en 2 es 3,5. Y si te fijas, ¿cachai? Acá contamos 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y es la mitad entre estos dos. ¿Cachai, no? Sí, ahora sí le quedó claro. Esta formulita solo nos da la posición. 3,5 no es la mediana, tienen que tener ojo con eso, no se vayan a confundir. ¿Ya? Es importante poder reconocer la mediana y dónde está ubicada. Así vamos directo a verla, ¿cachai? Pero esto no nos entrega la mediana. Ya, sí, harto ojo con eso. Eso voy a escribir mejor acá. Posición. Perfecto. Seguimos entonces. Ya, bueno, obtuvimos que era verdadera. Veamos la 3. Nos dicen que el rango de los primeros 4 múltiplos de 3 es 6. Ya, veamos cuáles son primero los 4 múltiplos de 3. Sería 3, 6, 9 y 12. Creo que rango es algo que no estaba en el apunte, pero es algo sencillo. ¿A dónde tengo el espacio para acá? Voy a poner rango. Es simplemente el valor final menos el valor inicial. Voy a poner igual, valor. Ah,
Entonces, reconocemos nuestros datos, el valor inicial, esto no nos importan, valor final, ok, entonces tenemos 12 menos 3, esto es igual a 9, y este es el rango de nuestros datos, es de 9. Y acá nos dicen que es 6, por lo tanto es falso. Entonces, ¿cuál es la alternativa correcta? ¿La D? ¿Estás segura? Es la alternativa C, porque acuérdense, nos estaban preguntando cuáles eran las falsas. Mucho ojo con eso, mucho ojo con eso. No, no vayan a caer con eso en la prueba, recuerden. Fíjense bien qué les están preguntando. Así que, cuando les pregunten cuáles son las falsas, fíjense acá. Cuando sea, si les preguntan por la falsa, anoten como verdadero, verdadero, falso. Cuando les pregunten la verdadera, yo por lo general le hago un ticket. ¿Ya? Bueno, eso es algo mío. O sea, lo ideal es que ustedes como que busquen igual su estrategia para poder diferenciar entre una pregunta y otra. ¿Ok? Yo hago eso, porque si no, de repente igual me confundí alguna vez, más de alguna vez en este tipo de preguntas, así que como que dije, ya, a ver, ¿qué hago para poder diferenciar este tipo de preguntas? Entonces, cuando me dicen falsa, les pongo como VVF, y cuando solo me preguntan las verdaderas, les pongo tickets, ticket, y cuando una es falsa, le pongo una X, ¿ya? Son como hack life de matemáticas. Ya, entonces, ¿les quedó claro el ejercicio? ¿O alguien quedó con dudas? ¿Sí? Ya, genial. Sigamos dándole entonces. Pregunta número 5. Nos dicen, la tabla adjunta indica el resultado de una encuesta que se realizó a 2.000 personas respecto de quién será el campeón de la Copa Mundial del Mundo del 2014. Uf. Ya. Entonces, las medidas que se pueden obtener de dicha tabla son, ya. Acá nos están preguntando qué podemos obtener solo mirando o qué podemos sacar de esta tablita. ¿Ya? Hay cosas que se pueden y otras cosas que no. Eso es lo que tenemos que saber reconocer. Ya, ahí me dicen la D, la vamos a anotar aquí como un puntito. ¿Alguien se la juega al tiro por otra? La media aritmética, ya. La media, la voy a anotar acá. Media aritmética es igual al promedio. ¿Ok? Ustedes les vean media aritmética o promedio, le están preguntando lo mismo. Ya. Entonces ya, me decían la alternativa D. ¿Quién me da más? ¿Quién me da menos? ¿Quién? Ya, bueno, otra vez dice que es la D. Vamos ya. Vamos analizando una por una. La moda. Ya, pero calmado no. Ya nos preguntan por la moda. ¿Podemos obtener la moda de esto? ¿Qué me dicen? Sí, correcto. Porque ¿qué es la moda? Es la que más se repite o la frecuencia que más que, que tiende más, ¿cierto? Bueno, Brasil no ganó el mundial, de hecho, le hicieron una horrible goleada en su casa. De hecho, el ganador de ese mundial fue Alemania, si no me equivoco. Así que bueno, la moda estaba mal. Pero en este caso la tabla efectivamente es la moda. Podemos reconocerla. Ya. Tenemos, no vamos a marcar ninguna alternativa por el momento. Moda, le voy a poner acá como moda, check. Ya. La mediana. ¿Ya se acuerdan? Ya vimos harto ejercicios de mediana. Ya sabemos qué es lo que es. Entonces, ¿podemos sacar la mediana de estos datitos? ¿Sí o no?
Por ejemplo, ¿se acuerdan que teníamos que ver la de orden ascendente o descendente? Ya, ordenémoslo. Según la frecuencia, porque es como el único dato que podríamos ordenar. Lo voy a anotar acá como 545 es el más grande, después le seguiría 500, si no me equivoco, sí, bien. Tenemos 320, 260 y 225. Ya, nosotros calculamos que la mediana era el dato al medio. A ver si me falta uno. 150, ¿verdad? Disculpen. Ya. Y tenemos que la mediana está entre estos dos valores. O sea, nosotros tendríamos que tomar eh, España y Chile y sacar el promedio. Entonces sería España más Chile partido en dos. ¿Alguien me puede decir cuánto es eso? ¿Ya? Por ejemplo, ahí Paula me dice, Débora también me dice que es 290, pero ¿qué es 290? No podemos sacar la mediana. ¿Por qué? Porque en el fondo estos datos no permiten que haya, o sea, no podemos sacar una media o, bueno, ahí como que hice un spoiler, pero no podemos obtener un promedio de, claro, porque en el fondo esto no es un dato que podamos dividir, es solo un dato. Podríamos sacar una media en la frecuencia, pero no, o sea, no se puede. ¿Cómo me doy cuenta? A ver, déjenme ver una cosita antes de darles esa respuesta, porque claro, puede ser un poco, voy a irme bien a la definición de media para dejarlo, no a escaparme, irme por las ramas. Media, mediana, dicho era la cuestión. Ya, por ejemplo, en este caso, la mediana es el dato que, bueno, habíamos visto que es el dato que ocupa la posición central, ¿sí? O sea, entonces ese dato, por ejemplo, si lo vemos en el caso anterior, podría ser un dato que nosotros podemos obtener. Por ejemplo, acá, ¿se acuerdan que eran números? Nosotros podemos sacar la mediana de un número. Pero acá, por ejemplo, claro, podríamos sacar la mediana numérica, pero ¿qué representa? ¿Qué sería entonces 290? ¿Qué sería ese 290? ¿Cachai? No está ligado a nada. Entonces, por eso yo les puse así como a lo bruto. Les puse que pasa si sacamos el promedio entre Chile y España. No obtenemos nada, porque Chile y España no es algo que podamos dividir, no es un dato que podamos como manipular para poder obtener qué es lo que está en medio. ¿Sí? No así, por ejemplo, si fueran números. O si fueran números podríamos sacar el promedio de esto, pero acá no. ¿Cachai? O sea, si nos hubiesen dicho cuál es la mediana en la frecuencia, ya sí, ahí sí. Pero acá lo que estamos viendo es como que ya la gente le preguntaban qué país va a ganar. Y no es como que haya una media entre Chile y España. O sea, de hecho, eso sería como, podríamos interpretarlo como la mediana, así como que no, podría ganar Chile o España, pero tampoco, no es, de hecho, nada que ver. ¿Ya? Claro, sería porque en la tabla no existe ese dato, el 290. Puede que este ejercicio sea un poco confuso, tal vez como que. Y es por eso que, bueno, de hecho la mediana no iría. Es como algo muy de definición. Y es porque está ligada también al promedio. O sea, ¿ya?
Así que cuando ustedes, por ejemplo, les pongan datos de este tipo, tienen que tener harto ojo con eso. Ya, entonces ya, la mediana no se puede. La moda de la mediana, bueno, esta se descarta, esta se descarta. Ya, la media aritmética. Si nosotros sacáramos la media aritmética, podríamos hacerlo solo de esto. Pero eso tampoco nos entrega ningún dato, ¿cierto? O sea, el promedio, ¿qué nos podría decir? Al igual que lo que pasa con la mediana, queríamos en el mismo caso, así que, y bueno, y acá efectivamente dice mediana, así que nosotros ya sabemos que la mediana no se puede. Y no dice ninguna de las medidas anteriores, pero sí sabemos que la moda se puede, por lo tanto es la alternativa A. Ya, pero no se preocupen, este puede que los haya dejado un poco enredados, pero preguntas de este tipo es muy, no sé, no creo que les pregunten. De hecho, el ejercicio está como medio planteado de forma extraña, así que no se preocupen si quedan medio colgados. Vienen mucho más ejercicios de mediana, de promedio, media aritmética, moda, y van a poder aclarar todas sus dudas. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? Ya. El 6. Si x es un número entero par positivo, tal que es mayor que 5 y menor o igual que 16, entonces, ¿qué afirmación es la verdadera? ¿Qué dicen? Vamos checando las alternativas. Por ejemplo, los valores que podría tomar x, acá yo pensaría en hacer una tablita. X pertenece al conjunto y voy a tomar solo los que, porque nos dicen que es un entero par, entonces voy a poner solo los datos que puede tomar, ¿ok? Entonces sería eh, ya, ¿por qué la descartaría? Ya mira, ya vamos a llegar a esa, así que vamos viendo una por una, pero está bien la idea. Sí, pero es que mira, fíjate que te están diciendo que es menor, o sea, o sea, es mayor que 5, estrictamente mayor, o sea, x nunca va a ser igual a 5. De hecho, x es distinto de 5. Tienes que fijarte en esto, ¿cachai? Pero el pensamiento sí, estaba bien, o sea, claro, efectivamente el 2 no divide al 5. Pero ya, a ver, voy a ir con la alternativa. Entonces podría ser el 6, el 8, el 10, el 12, el 14 y el 16. Esos son los valores que puede tomar X. Ya, nos dicen, la moda es 8. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Es 8, o sea, el 8 es moda de estos valores? Ya, no, no te preocupes, Francisca. Sí, sí, tranqui, tranqui. Sí, no, no te preocupes. Ya, bien, perfecto. Paula dice que no, y es correcto. Porque nosotros sabemos que la moda es el que se repite más. Y acá nos damos cuenta que solo están una vez. Así que se descarta. La media aritmética es 10. Ya sabemos qué es la media aritmética. Se lo anoté por aquí arribita. Entonces tenemos que sacar el promedio entre todo esto. Entonces sería 6 más 8 más 10 más 12 más 14 más 16 dividido en 6. Esto sería, a ver si alguien me gana,
Ya. No me ganaron. Entonces, la media es 11 y acá nos dicen que es 10, así que tampoco. Luego nos dicen, la mediana es 11. ¿Es 11 la mediana? ¿Cuántos datos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, son 6 datos, por lo tanto tenemos que ir a fijarnos los del centro, que sería 10 y 12. Y el promedio entre 10 y 12, ¿cuánto es? 11. Entonces, esta es la alternativa correcta. Comprobemos las otras. Nos dicen, el rango de la muestra es 11. Ya vimos que lo que era el rango y era el valor final. Lo voy a poner con rojo para que, o sea, con verde para, sería el valor final y el valor inicial. Entonces sería 16 menos 6. Esto es 10 distinto de 11. Por lo tanto, no es. Y acá es donde estaba, me estaban diciendo por interno que era la E. Nos dicen, todos los valores de X son divisores de 2. Estamos hablando de enteros pares. Enteros. Entonces, ¿el 6 divide al 2? Bueno, sí lo hace. Y de hecho es un tercio. Pero un tercio no pertenece a los números enteros. Así que por eso tampoco es esta alternativa. ¿Ya? ¿Clarito? ¿O tienen alguna duda? Ya, perfecto. Sigamos. Em, ¿Sabe? Con este ejercicio tuve una duda. No sé si por ahora me lo voy a saltar. Voy a subir un video de este. Ya. Pero tuve una duda con este que tengo que consultarlo. Así que por ahora me lo voy a saltar. Ya. El 8. No se preocupen con el 7. En todo caso, lo voy a subir más ratito junto con la clase. Se me había olvidado y cuando me puse a ver la guía, después me puse a tomar tecito y lo dejé ahí volando. Así que luego les subo una cápsula explicando ese ejercicio. Ya. El 8. Nos dicen, si el gasto mensual de 10 personas en movilizarse utilizando Transantiago en miles de pesos fue 54, 39, 35, 36, 32, 35, ta, 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 ta. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Ya, veamos. Nos dicen, el 40% de la muestra se encuentra bajo el promedio. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que sacar, efectivamente tenemos que sacar el promedio, ¿cierto? Ya. Como verán acá ustedes, estos son números bastante grandes y la verdad es que no quiero perder tiempo sumándolo, así que yo ya lo tengo hecho, así que el promedio es 34,4. Eso no significa que ustedes no tengan que hacerlo. Así que tienen que hacer sacar musculito para sumar números grandes y dividir números grandes también. Entonces, el promedio es 34,4. ¿Cuántos datos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Entonces, ¿cuánto sería el 40%?
4 datos. Perfecto. Vemos si es que existen 4 datos que estén por debajo de esto. 54 no. Lo voy a hacer con una... Voy a marcar con negro los que sí. Entonces sería 54 no, 39 no, 35 no, 36 no, 32 sí, no, sí, no, sí y sí. Así que es correcto. Porque, como decían ahí, 4 datos corresponden al 40%. Y efectivamente son 4 datos los que están por debajo del promedio, ¿cierto? Teníamos que comparar este respecto del promedio. ¿Clarito eso? ¿O a alguien le quedó alguna duda? Ya, se perdió. No se preocupe. Le explico de nuevo. En esta nos estaban preguntando, o sea, la primera afirmación que nos piden comprobar es que si efectivamente el 40% de la muestra se encuentra bajo el promedio, ¿ya? Entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular el promedio entre todos estos datos. Por lo tanto, sería 54 más 39 más 35 más 36, voy a poner acá, más 36 más 32 más 35 más 31 más 35 más 25 más 22. Todo esto dividido en 10. Y esto, voy a hacer un poquito más, voy a poner promedio. Con esto se obtiene que el promedio es igual a 34,4. ¿Ya? Entonces, como ya tenemos calculado el promedio de todos los datos, nos preguntan, ¿el 40% de la muestra se encuentra bajo el promedio? El 40% de la muestra, ¿se acuerdan que 40% nosotros habíamos dicho que era, bueno, básicamente es 40 partido en 100, pero simplificamos estos 4 de 10. Tenemos 10 datos, ¿sí? O sea, esto es como solamente representativo nomás, porque en el fondo cuando ustedes les dicen, por ejemplo, si fueran 11 datos o más datos, tendríamos que multiplicar, sería ¿cómo se llama? Ya, por ejemplo, si fueran 20 datos, sería 20 por 40%. Entonces sería 20 por 40 partido en 100, se nos va este, se nos va este, se nos va este, se nos va este, y así obtendríamos que el 40% de 20 es 6. Por lo tanto, tendríamos que evaluar 6 datos. ¿Ya? Voy a borrar esto para que cuando lo suba no quede como que, ay, eso que lo que es. ¿Ya? Entonces, por eso teníamos que evaluar 4 datos. Que fue lo que anoté acá. Luego de esto, ya tenemos el promedio. Sabemos que tenemos que ver que 4 datos cumplan con que sean menor que 34,4. Y por eso fui contando uno por uno. 54, ¿es menor que 34,4? No. 39 tampoco. 35 tampoco. 36 tampoco. 32 sí, se cumple. 35 no. 31 también. De hecho, 31 también está acá. 25 también. Y 22 también. Y efectivamente son 4 datos. Por lo tanto, la afirmación es verdadera. Ahora recién igual como que lo expliqué un poquito muy rápido. Puede ser eso. ¿Ya? Bien. ¿Sí, Francisca? ¿Me va a decir algo? ¿O habías tenido la misma duda? ¿No? Bueno, sí. Ah, ya, perfecto. Ya, no. La segunda afirmación. Nos dicen,
La frecuencia de la moda corresponde al 30% de los datos. Ya, si me están diciendo la frecuencia de la moda, ¿qué entienden ustedes? Frecuencia, ya sabemos que es como cuántas veces se repite algo, ¿cierto? Y la moda, entonces, ¿cuántas veces se repite la moda? Primero que todo tenemos que identificar la moda. Acá esto lo voy a anotar con rojo para que veamos cuál es el que se repite. 54, no. 39, no. 35, 35, 35. Entonces, la moda es 35. Se repite 3 veces. Y como son 10 datos, entonces es correcta, ¿cierto? Porque sabemos que 30%, esto lo hicimos recién, es 3 de 10. Efectivamente hay 35, 35 y 35. Así que se cumple. Verdadera. Bien. Y la última. El valor de la mediana corresponde al valor de la moda. Ya acá tenemos que darnos el trabajo de ordenar. Porque sabemos que la moda solo se puede ver de forma ordenada. Ascendente o descendente, como ustedes quieran. Entonces, vamos viendo. Sería, voy a ver con verde. Tenemos 22, 25, 31, 32, 35, 35, 35, 36, 39, 54. Son muchos datos. Es medio mareador ver dónde está. Así que vamos a calcular con la formulita la posición. Entonces sería, son 10 datos más 1 dividido en 2. Esto es 11 partido en 2, que es igual a 5,5. ¿Ya? Entonces tenemos que ir al 5 y sacar el promedio con el siguiente. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, tengo que sacar el promedio entre este y este. El promedio entre dos números, ¿cuánto es? Si son iguales, sería 35 más 35, el mismo número, ¿pero cierto? Igual a 35. Entonces, ¿el valor de la mediana corresponde al valor de la moda? Sí. Así que es la alternativa E. Qué loco. Nada, qué loco, sí, pura matemática, ¿no? ¿Ya? ¿A alguien le quedó alguna duda? Si no, seguimos. Bueno, seguimos. El 9. El 9 de los ejercicios que no tenemos que ver. El 10 también. El 11. Dice, respecto al conjunto de datos de la siguiente tabla, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones esos son verdaderas? Ya, nos entregan una tabla que no es como tan tabla, sino que es como un cuadro, qué sé yo, pero también se puede ordenar. Nosotros sabemos ordenar datos, sabemos ordenar números por mayor a menor. Y si se fijan, están ordenados de mayor a menor. O sea, están como ordenados hacia allá. Entonces, lo primero que tenían que haber reconocido. Es decir, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, ¿cachai? No es como que esté desordenado, entonces igual como que haya algo de trabajo que está avanzado. Así que veamos qué nos preguntan. La moda es mayor que la media aritmética. Ya, entonces veamos. Veamos cuál es la moda primero que todo. Ya acá tenemos que el 1 se repite 2 veces, el 2 se repite 2 veces, el 3 se repite 3 veces, ya este va ganando a candidato, el 4 3 veces, ahí quedó la moda. El 5 se repite 4 veces, ya. 6 2 7 1, entonces la moda es 5. Vamos a anotar acá. Moda igual 5. Ahora nos queda calcular la media aritmética.
sería, van a ser todo, sería, voy a adelantar un poquito, sumando los números así que sean iguales, sería 2 más 4 más esos 9 más 12 más 20 más 12 más 7. No, si me quedo poco espacio. Más 7 más 8 más 18. Y esto dividido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, bueno, son 5 por fila, son 4 dividido en 20. Ya, este también, ustedes estos están obligadísimos a calcularlo. Yo los calculé ya, así que en virtud del tiempo, ya tengo el resultado que es igual a 4,6. Y de hecho, si se fijan, esto está malo. ¿Quién me puede decir por qué está malo? Ojo acá. ¿Quién me puede decir por qué esta moda está mala? A ver, espérate. Déjame comprobar algo. Sería 20 más 1 partido en 2. Eso es 21. Sería 10,5. Vamos al 10. Por esto. Fíjense, acuérdense que la mediana, la posición de la mediana, se basa por esta formulita, ¿cierto? Son 20 datos más 1 dividido en 2. Sí, no se preocupe si se perdió. Ahora lo voy a explicar. Ya, entonces, la posición de la mediana está en el 10,5. Acá ustedes tienen que ya ir como practicando esa agilidad, que si les dan cantidad de datos que son en números par, entonces la mediana siempre va a estar entre medio de los dos del centro. Y si es impar, siempre va a ser, no tienen que calcular la media. Por lo tanto, acá tenemos, son 20, es un número par, entonces está entre medio de dos números. Como ese número es 10,5, entonces tenemos que contar ya 10. Acá tenemos 5, 10, y acá tenemos el número 10, y este es el número 11. Por lo tanto, tengo que sacar el promedio entre 4 más 5. Y esto es 4,5. Así que esta moda estaba mala por eso. No me había dado cuenta. Y son casi iguales, pero no son. No sé si ahí le quedó claro por qué estaba mala la moda. No, no cacho. Ya. Imaginemos que esta tabla no es un cuadrado, por ejemplo, sino que están listados así a lo largo. Lo pueden anotar a lo largo. Sería 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9 y 9. ¿Ya? La media ya sabemos que es sumar todo, dividir la cantidad. Acá está. Sume todo, dividí en 20 y este es el valor. ¿Ok? Ya, ahora, la moda. Recuerden que la moda era el valor que se repetía más, con mayor frecuencia. ¿Sí? Ya, ¿eso lo tienen claro? Perfecto. Vamos a ver. eh, Ay, no sé. Ay, creo que me enredé yo. Claro, ¿no? Pues yo estaba viendo la mediana. Me estaba haciendo. Pucha.
Disculpen. Claro, no, acá efectivamente la moda es 5. La mediana es 4,5. Les pido mil disculpas. La moda sí estaba así, era 5, así que, claro, la moda es el que más se repite y efectivamente era el 5. Lo siento, lo siento, lo siento. Ya, entonces, bueno, pero en el fondo si comparamos, 4,6 es distinto de 5 y es falsa. Bueno, ya tenemos la mediana calculada. La mediana, ¿tienen problema en cómo verla? ¿O ya lo tienen claro? ¿O los enredé con todo lo que hice? Todo bien con la mediana. Ya, bacán. Sí, en el fondo, por lo que hice acá, tenían que irse al... Ya, perfecto. Ya, entonces, efectivamente tampoco son iguales. La mediana, la moda es 5, distinto de 4,5. Y acá, bueno, ya la tenemos calculada, así que efectivamente, esto sí es. Ah, y claro, y acá me dicen que es mayor. ¿Ven? Sigo cometiendo errores. Ah, lo siento. Solo puedo decir lo siento. Que me distraje un poco. Sí, efectivamente es la C. Ya, alguien se me perdió acá. Si se perdió, explico todo el ejercicio de nuevo porque fue mi error. ¿Ya? O están todos y todas claritos. Ah, ya, bacán. Ven, ya lo tienen ya. Ya, no se preocupe, lo explico de nuevo. Ya, mira, acá en la primera, voy a borrar esto nomás, lo voy a ir mostrándote con el puntero. Ya. En la 1 nos preguntan si la moda es mayor que la media. ¿Ya? Entonces, ¿qué hice yo? Anoté todos los datos así a lo largo, porque de repente esta tabla puede ser un poco confusa, pero si ya lo pillaron, en el fondo hay que ir viendo en este sentido, que es como lo ordené acá. ¿Ya? Entonces acá el 1, el 2, 3, 4 y el 5 notamos que es el que más se repite. Por lo tanto, ya tenemos la moda. Lo anoté aquí. Tenemos la moda es 5. Entonces nos falta la media aritmética. La media aritmética, si no se recuerda, era sumar todos los datos y dividirlo por la cantidad de datos. O sea, tenemos que sumar 1 más 1 más 2 más 2 más 3 más 3 más 3 más 4 más 4 más 4, que es lo que hice acá. Pero lo resumí un poco porque sumé los números que son iguales nomás. Por ejemplo, el 2 es la suma del 1 más 1. 4, 2 más 2. 9, 3 por 3. 12, 4 por 3. 20, 5 por 4. ¿Ya? Toda esta suma y se divide por 20 porque son 20 datos. Esto se podía sacar rápido de acá porque si te fijáis son 5 por fila, o columna, sí, columna, y son 4 filas. Entonces, 5 por 4, 20. ¿Ya? Hacemos esta cuenta y obtenemos que la media aritmética es 4,6. Entonces hacemos la comparación. 4,6 es menor que 5. Y efectivamente es menor que 5. Por lo tanto, esta es verdadera. ¿Sí? ¿Entendió esa? Ya. Vamos a la segunda. Ya tenemos calculada la moda y ahora nos preguntan por la mediana. La mediana, nosotros para poder identificar dónde era su posición, tomábamos el total de datos, que eran 20, que son 20, y lo metemos acá, a esta formulita, que era n más 1
partido en 2. ¿Sí? Entonces tenemos 20 más 1 partido en 2. Esto es 21 partido en 2 y es igual a 10,5. Por lo tanto, tenemos que llegar al 10 y ver cuál es el número siguiente y sacar el promedio entre los dos. Entonces contamos 1, 2, voy a ponerlo con otro color. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y es 10,5. Por lo tanto, tengo que sacar el promedio entre estos dos, que es lo que tengo acá. 4 más 5 es 9, dividido en 2, 4,5. Y acá lo hice. 5 es distinto de 4,5. Acá nos preguntaban si era igual, entonces esta no es verdadera. ¿Sí? ¿Lo va agarrando? ¿Va ahí como cachando? Perfecto. Y por último nos preguntan que la mediana es igual a 4,5. La acabamos de calcular. Y es correcta. Es 4,5. Por lo tanto es la alternativa C. Ya, genial. Seguimos entonces. Ya, la 12. Dice, en la tabla... ya, en la tabla adjunta se muestra el consumo en metros cúbicos de gas de los departamentos de un conjunto habitacional. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son falsas? Ya, no. La primera dice... A ver, ¿alguien dijo algo? Ah, sí, fue por el chat para arriba. Ahí sí. Ya, la primera dice, el consumo medio es de 8,4. ¿Alguien pudo resolver esta? Porque acá teníamos que ocupar, bueno, cuando nos preguntan por el consumo medio, nosotros al tiro tenemos que verlo, ya, esto va como por el camino de la media aritmética. Pero ¿cómo podríamos sacar la media aritmética de estos datos? Bueno, yo me imagino que tuvieron problemas con este, porque claro, ¿cómo sacamos la media entre esto respecto de esto? Cuando a ustedes les den intervalos, lo que tienen que hacer es sacar la marca de clase. Donde la marca de clase, esto lo vimos se los mostré en la clase pasada, si no me equivoco, en la clase el jueves pasado. Lo voy a anotar acá igual de nuevo, de clase. Es el valor final del intervalo. Voy a poner valor final intervalo menos el valor inicial del intervalo. Por ejemplo, de hecho no, es el promedio. Claro, el otro es el rango, lo estaba confundiendo con el rango. Esto es el promedio. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la marca de clase acá? Lo voy a poner acá. Marca de clase sería el promedio entre este y este. Sería 4 más 0 dividido en 2. Esto es 2. 4 más 8 es 12 dividido en 2, 6. 12 más 8 dividido en 2 es 10, porque es 20 dividido en 2. 16 más 12 es 28 dividido en 2, 14. Y luego tenemos 20 más 16 son 36 dividido en 2 es 18. Ya, tenemos la marca de clase. Entonces ahora tenemos que sacar el promedio con respecto a la marca de clase y su frecuencia. Y esto lo hacemos de la siguiente forma. Voy a anotar acá arriba con otro color. El promedio para este tipo de casos se calcula así, donde, a ver, voy a poner marca de clase, usualmente se denota como
una C, ya, voy a poner C sub n. Entonces, esto sería C sub n, C, bueno, C sub 1 por frecuencia sub 1 más C sub 2, frecuencia sub 2, más puntito, 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 porque esto es para generalizarlo. C sub n por F sub n. Y todo esto dividido por la suma de sus frecuencias. 1 más F sub 2 más puntito, 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 F sub n. ¿Ya? Esta fórmula no la vieron, pero así es como se calculan este tipo de... Cuando les pidan calcular el promedio y les den este tipo de datos, así deben hacerlo. ¿Ok? ¿A alguien no le quedó claro? Ya. Entonces, veamos los datos. Lo voy a seguir haciendo con verde para que voy a ocupar el verde y el azul. Así les queda como bien, bien clarito. Entonces sería la media va a ser igual a 2. Los voy a anotar al tiro. 6, 10, 14, 18 por su frecuencia correspondiente. ¿Ya? Entonces 2 por 5, 6 por 7, 10 por 3, 14 por 1, 18 por 4. Dividido en la suma de sus frecuencias, que sería 5 más 7 más 3 más 1 más 4. Bueno, si hacen esta cuenta, deberían llegar a que es igual a 8,4. Por lo tanto, el consumo medio en metros cúbicos es correcto. Ah, pero es verdadero. Entonces, ¿les quedó claro cómo calcular, calcular el promedio cuando a ustedes les dan datos de este tipo, cuando les dan intervalos? Ya, perfecto. Sigamos. Ya, bacán. 4 departamentos consumen exactamente, un poquito largo, sí, no, un poquito largo, sí, totalmente, totalmente claro. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Ya, 4 departamentos consumen exactamente 18 metros cúbicos. ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Por qué es falso? Bien, correcto, porque dice exactamente, y como nosotros nos están dando un intervalo, podría ser que, bueno, si nos fijamos, 18 está acá, y podría ser que no consumieron 18, sino que consumieron 20 metros cúbicos, o 16, o intercalado. Pero cachica que dice exactamente, y en estos intervalos nosotros no podemos, por lo tanto, faltaría información. Así que es correcto, esta es falsa. La última. La frecuencia que se registró, o sea, la mayor frecuencia se registró en el intervalo de entre 16 y 20. ¿Verdadero o falso? Falso, ¿cierto? Si nos fijamos, acá esto básicamente nos están preguntando por la moda. Y la moda era el que más se repetía, frecuencia. ¿Cuál se repite más? 5 a 7. Entonces acá está. Y no es el que están diciendo, así que falso. Por lo tanto, ¿cuál sería la alternativa correcta? La E. Correcto.
Ya. Si hay alguien que no le haya quedado claro esto de la marca de clase y de cómo calcularla, consúlteme por correo, ¿ya? Yo voy a tratar de mandarle más información para que lo puedan leer, ¿ok? Así que sigamos. El ejercicio 13. Dice, 3 cursos rindieron la misma prueba obteniéndose los resultados que se indican en la tabla adjunta. ¿Cuál es el promedio de la prueba? ¿Qué podríamos hacer aquí? ¿El promedio en qué aspecto? El promedio así general de la prueba. O sea, si se fijan, esto es como muy similar a lo que hicimos anteriormente. Pero esto está como al revés. O sea, por ejemplo, tendríamos que ocupar esta fórmula de... Pero ya no tenemos que ocupar la marca de clase, sino que tenemos que ocupar el... ¿cómo se llama? De esta forma. A ver, ¿cómo se ve? Denme un segundito. Claro, porque acá tendríamos que ocupar esta formulita. Que si se dan cuenta es igual a la anterior. Así que no es como que tengan que aprenderse otra fórmula, ¿ok? Se las voy a anotar igual. Sería x1 por la frecuencia. De hecho, siempre que sean tablas de frecuencia, la media se calcula de esta forma. ¿Ya? Puntito, puntito, puntito. N, Fn, dividido en la suma de las frecuencias. Puntito, puntito, puntito. Fn. Ay, entonces, siguiendo el mismo procedimiento que seguimos en el ejercicio anterior, hay un lado donde tenga espacio, tendríamos que calcular, sería igual a 10 por 4 más 20 por 6 más 20 por 5 dividido en las frecuencias, que serían los alumnos. Son los alumnos los que se repiten, no los promedios, el promedio del dato, ¿ya? Así que eso tienen que saber identificarlo bien. Y entonces la suma de todo esto sería 10 más 20 más 20. Y si hacemos la cuenta, tendríamos que esto es igual... disculpen que tengo a mi gato acá hinchando. Sería igual a 5,2. Estas cuentas no las estoy haciendo en virtud del tiempo, no, pero ustedes tienen que hacerlas, ¿ya? O sea, bueno, si no la hacen, no la pueden resolver el ejercicio. ¿Ya? O sea, cuando les pidan promedio y tengan frecuencias involucradas, siempre tienen que ocupar esto, ¿ya? Que si se fijan es lo mismo que esto, ¿ya? ¿Les quedó claro? Ya, genial. Recuerden que si les quedó duda con esto, no duden en mandarme un correo. Ya, el ejercicio 14 es de los que no se hace, así que lo voy a hacer una X. El 15. Si m y n son números enteros positivos
con m menor que n, entonces, ¿cuál es la moda de la siguiente lista de valores? Moda. ¿En qué tenemos que fijarnos cuando nos preguntan por la moda? La B. Ya. Voy a decir la B. Bueno, sí, efectivamente es la B. Pero creo que le demos un poquito de vuelta por si hay alguien que no... ¿Hay alguien que ve por qué no es, o sea, por qué es la B? ¿Hay alguien que no entienda por qué? Si se fijan, porque se repite dos veces. Sí, ya, bien. Mire, Pablo. Lo que pasa es que acá está como oculto. O sea, ¿de en qué forma? Si bien nosotros sabemos que la moda es la que más se repite, fijémonos en lo que tenemos acá. Ya, tenemos m más n, el valor absoluto de m menos n, n menos n, ya esto nada que hacer, 2m, 2n y m menos n. Ya. La única que podría cambiar es el valor absoluto. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el valor absoluto puede tener dos valores. ¿Se acuerdan? Esto va a ser menos x si x es menor que cero y x si x es mayor que cero. ¿Se acuerdan de eso? Lo vimos al principio. Definición muy importante. Esto tienen que aprendérsela de memoria, no olvidar. Ya. Entonces, como tenemos el valor absoluto, tenemos dos posibles valores. Podría ser que m menos n sea igual a m menos n o menos m menos n, que eso sería lo mismo que n menos n. O sea, n menos n. ¿Pero de qué depende? De esto. Pero esto es bastante importante. Este es el detalle crucial del ejercicio. ¿Por qué? Porque nosotros nos dicen que m es menor que n y ambos son enteros positivos. Por lo tanto, si yo a un número, por ejemplo, a m, sabiendo que lo vamos a hacer de esta forma, o sea, m es menor que n, si yo resto n en ambos lados, voy a tener m menos n, y acá n menos n sería 0. Que tenemos que m menos n es menor que 0, si nos vamos a la definición, por lo tanto, el valor de este valor absoluto es el siguiente, menos m menos n, distribuimos el signo menos y obtendríamos n menos m. Por lo tanto, esto de acá es igual a n menos m, que es igual a esto. Por lo tanto, por eso es la moda. ¿Sí? ¿Lo entendió ahora? Qué loco. No se preocupe. O sea, y de hecho, usted fue la que me dijo que era la verdad. De hecho, no, pero está bien. No la había analizado tan. Sí, no. O sea, los valores absolutos son algo que se estudia siempre. O sea, de hecho, en los cursos de cálculo en la universidad es lo primero que se parte viendo, porque y se ve durante toda la carrera. Bueno, si estoy en una carrera científica, obviamente, pero si no, o ingeniería, que sí. Bueno. Así que, ojito con los valores absolutos. Escucha, no, nos dio la hora y venían como los de gráfico.
No sé si quieren quedarse un ratito más. Igual me gustaría que viéramos lo de interpretación de gráficos, porque igual es importante. O sea, si alguien quiere irse, está libre de irse. Lo que ustedes me digan. Si están cansadas, cansados, nos vamos nomás y si no, veamos por último un par de estos. ¿Ya? ¿Qué dicen? Ya, ya veamos esto entonces. Pues, si en el diagrama de barras de la figura 1 se muestran las nacionalidades de 10 turistas en Santiago. 20 son alemanes, 30 son británicos, 40 franceses, 10 italianos. Entonces, ¿cuál de las afirmaciones son verdaderas? Ya, la primera nos dice, hay tantos franceses como italianos o británicos. Ya, comparemos. Los franceses, ¿cuántos franceses hay? Nos fijamos, franceses aquí, entonces tenemos que contar hasta acá. Por lo tanto, son 40 franceses. Pero nos dicen también que italianos o británicos. ¿Cuántos italianos son? Son 10, británicos son 30. Entonces, si nosotros tenemos 100, ¿cuál sería? Bueno, estamos mal lo que vamos a ver en probabilidades, pero sería como adelantarme un poco, pero en el fondo, cuando nos dicen o, es de que tomemos uno o el otro. Por lo tanto, para hacer esta comparación acá, tendríamos que sumarlos. Entonces sería como una adicional acá, sí. Y esta sería británicos o italianos. Entonces, esta es verdadera. Esto es importante cuando vean el O. Si nos dijeran ¿y qué, cuántos italianos y británicos tenemos? Ahí tenemos, ahí cambia totalmente lo que nos están preguntando, porque en el fondo no nos han dado ningún dato que diga un total de personas que sean británicas e italianas. ¿Cachai? Esa es la diferencia. Así que quería hacer énfasis en eso y algo que vamos a ver en probabilidades, ¿ya? En fin. Vamos a la 2. Los alemanes ¿cómo se me perdí eso? ¿Cómo? Si, si fuera. Es que sería cero. Que fueran. Porque tendríamos que ver una persona que es italiana y británica. ¿Cachai? Y solo tenemos italianos o británicos. ¿Cachai? Es como que, no sé, imagínate que, que fuera de los dos. O sea, si lo vemos como en un diagrama de Venn, que ya no sé, ya no lo preguntan en la PAES, pero ¿cachai? Que acá tenemos los italianos y acá tenemos los británicos, y sería como algo que está acá, ¿cachai? Entre medio de los dos. Exacto, tiene que cumplirse que sea de las dos. Entonces, ¿le quedó claro así como la diferencia entre el I y el O? Perfecto. Ya, entonces, los alemanes representan la mitad de los franceses. Los franceses son 40, los alemanes son 20, se cumple. ¿Qué me dicen? Sí, es fácil verlo, ¿cierto? Así que, verdadera también. Correcto, verdadera. Entonces, finalmente, el promedio del número de alemanes y británicos corresponde al promedio del número de franceses e italianos. ¿Cómo sacamos el promedio? ¿Qué tendríamos que hacer?
Perfecto. Entonces sería, ¿cómo? Ya simplemente y el otro es, y nos damos cuenta que 50, 50 son iguales, ¿cierto? Así que alternativa E. Bien. ¿Les quedó clarito? Esta está sencilla. Vamos a alguno que sea un poquito más desafiante. A ver, ¿cuál me atrevería a decir que lo vi y dije, este, a ver, a ver, a ver. Este era interesante, pero que mezclaba en forma, de lo que vamos a ver el próximo jueves, pero, o sea, el subsiguiente. No, yo creo que quedémonos con este. Ha- Hagamos este y el otro, y con eso ya quedamos listos. Ya. Nos preguntan, un estudio de frecuencia de 5 tiendas que pasan comerciales por los canales de televisión abierta el fin de semana entregó los resultados que están en el gráfico de la figura 3. A partir de dicho gráfico, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Vamos viendo. La tienda de más alta frecuencia en avisos es R. Vamos a revisar. Ya, esta corresponde a F, esta P, R. Notamos que no hay ninguno más que supere esta línea. Por lo tanto, ¿verdadera o falsa? Verdadera. Ya. Entonces, no es, ¿cierto? Nos están preguntando por la falsa. El promedio de avisos de las tiendas J y T es igual al número de avisos de la tienda F. Ya, vamos viendo. J y T. Si lo vemos, esto sería 5 y 15. Por lo tanto, entre las dos, voy a tener J más T igual a 20. Y F, ¿cuántos son? 10. Y efectivamente, esta sería la... Ah, espera, no. A ver, la tienda de más alta frecuencia. Sí, esta es verdadera. El promedio de avisos. Ah, dijeron falsa, pero es verdadera. Sí, ojo con eso. Porque claro, acá tenemos dos datos. O sea, son J y T. Por lo tanto, sería el promedio entre dos datos, los cuales su frecuencia es 5 y 15. Por lo tanto, sería 5 más 15, o sea, 20 partido en 2, 10. Y el otro sería 10 partido en 1, no, 10. Son iguales. La tienda con menor frecuencia es T. Si nos fijamos, T tiene 5 y en el gráfico igual es fácil notarlo, ¿cierto? Por lo tanto, también es verdadera. Hay dos tiendas que presentan el mismo número de avisos. Si nos fijamos en la gráfica, claro, efectivamente hay dos tiendas que pasan 15 anuncios. Por lo tanto, también es verdadera. Y por último, las dos tiendas de menor número de avisos juntas superan la mayor. La menor sería esta y esta. Por lo tanto, sería 5 más, o sea, 10 más 5, que es 15, y nos dicen que supera la mayor, que es 20. Por lo tanto, sabemos que 15 es menor que 20 y no se cumple. Así que esta es la falsa. Así bien, si se fijan, estos ejercicios de
interpretar gráficos no tienen mucha complejidad, pero de repente uno se cae en lo que lee. Y ahí es donde uno la vende. Así que, sí, eso es verdad. Y ahí veamos este último. No, pero no se preocupe, si para eso es la clase. Pues, la clase es para equivocarse y ¿cómo se llama? Aprenderse. En el fondo, acá la práctica hace al maestro y a la maestra, así que equivocarse es muy de humanos. Así que incluso yo me equivoco, ustedes lo han notado, así que lo importante es darse cuenta dónde y cómo no equivocarse en la siguiente. Ya. Veamos este último y yo creo que con este quedamos listos. Entonces nos dicen, el gráfico 4 muestra las notas obtenidas por un curso en la prueba de matemáticas. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones esos son verdaderas? Ya. El número de alumnos que obtuvo nota 5 corresponde al 80% de los que obtuvo nota 3. ¿Ya? Vamos a ver. El número de alumnos que obtuvo nota 5. Vamos a ver. Nota 5. ¿Cuántos se sacaron un 5? Son 8. ¿Ok? Entonces, 8 me dicen que corresponde al 80% de qué? De los que obtuvieron nota 3. ¿Cuántos sacaron un 3? Si lo vemos, son 10. Entonces, si nosotros hacemos la cuenta, digamos que sería... ta, 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 em, sí, no sé qué. Sería 80 por... Claro que eso es 8 partido en 10, partido en 8. Si reordenamos esto, vamos a obtener que esto es 100 porque se nos va a correr, sí, a lo que, y esto es el 100%. Por lo tanto, se cumple que es el 80% y es correcto. O sea, es verdadero. ¿Sí? Ya. Entonces, el número de alumnos que obtuvo nota 6 corresponde al 300% de los alumnos que obtuvo nota 7. Ya, vamos a ver. Nota 6 son 6. Entonces, me dice que el 6% le corresponde el 300% de los que obtuvieron nota 7. Entonces, nota 7 fueron 2. Entonces me dicen que esto sería el 100%. Y si nos damos cuenta acá, lo podemos ver de forma rápida. Me dicen, sí, claro, porque si nosotros acá simplificamos por 2, o por 3 en realidad, tendríamos que 2, 3 igual a 100%, y lo podemos notar rápidamente, que se cumple la igualdad. ¿Sí? O sea, siento que estos son como que se ven a simple vista. No sé si quieren como que lo comprobemos, así como acá. O sea, si quieren que me detenga un poco más, lo hago. ¿Sí? Ya. Bueno, entonces, también verdadero. Y por último dicen que menos del 25% de alumnos tuvo nota inferior a 4. Ok, inferior a 4. ¿Desde dónde contamos? ¿Desde aquí o desde acá? Sería 1, 2. ¿Qué dicen?
Correcto. Desde el 1. Porque acá sería como si nos dijeran desde 4, pero como nos dicen que es inferior, significa que son todas las notas que son estrictamente menores a 4. ¿Ya? Entonces, nos dicen que menos del 25% de los alumnos obtuvo nota inferior. Veamos cuántos alumnos son en total. Serían, acá tenemos 4, acá tenemos 10, aquí tenemos 14, 8, 6 y 2. Si sumamos todo esto, nos da un total de 44 alumnos. ¿Ok? Entonces, nos dice que la tablita nos indica que 14 personas corresponde a menos del 25%. Comprobemos. Si a 40% es nuestro 100% y 14 no sabemos cuánto es. Hacemos nuestra famosa regla de 3 simple. Sería 14% partido en 44. Hacemos la cuentita, a ver, simplificamos por aquí, por allá. Quería 7 por 2, por 2 por 25, 4 por 11. Simplifico esto con esto. Y ahí ya no me queda de otra que multiplicar 7 por 25 y dividirlo por 11. Va a ser acá arriba, 25 por 7, 35. 7 por 2, 14. 3 son 75. 175. Y esto dividido por 11. Entonces acá vemos que ay, creo que me equivoqué. 235. Sí. Bueno. A ver, ¿qué hice? ¿Qué hice? Claro, no. Algo hice mal. 14. Claro, no, pues esto era un 4. No era 2. Dije, ¿por qué me dio tan poco? Entonces, esto era 14 por 25. Claro, me iba a dar que era verdadera. Así que multiplicamos, sería 20. Sobran 2. 4 por 2 son 8, más 2 son 10. Corrimos, esto sería 25. Sumamos, hacemos que es 350. Y esto tenemos que dividirlo por 11. Aquí nos cae 3 veces. Nos sobra 2. 20. Entonces cae una vez. Y aquí ya nos podemos dar cuenta fácilmente que nos daría como 31, algo. Y 25 es menor que 31, algo. Por lo tanto, ¿es verdadera o falsa? Falsa. Que nos preguntaban cuáles eran verdaderas. Entonces, sería la alternativa B. Ya. Voy a detener la grabación.